Diego Morales no era un nombre que la gente conociera al principio, no tenía un apellido famoso ni conexiones poderosas, ni respaldo económico de grandes empresas. Lo que tenía era una visión clara y una determinación implacable. Desde joven, Diego soñaba con crear algo que cambiara la manera en que el mundo trabajaba con la tecnología. Pasaba horas en su pequeña habitación frente a un ordenador viejo, escribiendo líneas de código que pocos entendían, pero que él sabía que podrían convertirse en algo revolucionario. Su primer proyecto serio comenzó en un garaje prestado con dos amigos de la universidad. La idea era simple pero ambiciosa: crear una plataforma que conectara pequeñas empresas con consumidores de manera automática, usando algoritmos inteligentes y análisis de datos que hasta entonces eran exclusivos de grandes corporaciones. Cada noche, después de largas jornadas de trabajo, Diego soñaba con ver su nombre en los titulares de revistas tecnológicas, con su empresa creciendo a pasos agigantados, transformando la industria y demostrando que un joven emprendedor podía competir con gigantes. El primer año fue un reto absoluto: dormían pocas horas, comían rápido y trabajaban sin descanso. Las pruebas eran interminables: errores de software, servidores que colapsaban, inversores escépticos que no querían apostar en un proyecto demasiado pequeño para cambiar algo grande. Pero Diego tenía algo que muchos no: intuición tecnológica combinada con resiliencia emocional. Cada fallo lo motivaba más, cada rechazo lo hacía más fuerte. Pronto, su plataforma comenzó a mostrar resultados. Los usuarios iniciales quedaron impresionados por la eficiencia y la facilidad de uso. Las empresas que la adoptaron reportaban un aumento notable en sus ventas y eficiencia. Diego Morales ya no era un nombre desconocido. Comenzó a aparecer en blogs de tecnología, entrevistas en radio local y eventos de innovación. La reputación de su empresa crecía, y con ella el interés de inversionistas nacionales e internacionales. El primer gran financiamiento llegó tras una presentación impecable frente a un grupo de capitalistas de riesgo en Ciudad de México. Diego, nervioso pero confiado, presentó cifras, proyecciones y la visión de un mercado global. Los inversionistas, que al principio dudaban, quedaron cautivados. En menos de un mes, su empresa recibió su primera inyección de capital millonaria, suficiente para mudarse a una oficina propia, contratar a un equipo profesional y acelerar el desarrollo de la plataforma. Durante los meses siguientes, el crecimiento fue explosivo. La plataforma se expandió a otras ciudades, más empresas comenzaron a suscribirse, y Diego se convirtió en un referente joven en tecnología y emprendimiento. Entrevistas, conferencias, reconocimientos. Su nombre se repetía constantemente en medios de comunicación. Cada paso que daba parecía confirmar que su visión era correcta y que su ambición no tenía límites. Sin embargo, mientras Diego construía su imperio, comenzaron a aparecer los primeros signos de tensión. Con el dinero llegó la presión de cumplir expectativas. Los inversionistas querían resultados rápidos. Los medios exigían historias de éxito constantes y los competidores comenzaron a observar cada movimiento de su empresa. Aún así, Diego confiaba en su instinto, convencido de que podía manejar la presión y mantener su crecimiento imparable. En paralelo, Diego también comenzó a atraer atención personal: reporteros que querían conocer la historia del joven prodigio, admiradores que buscaban consejos y colegas que querían formar alianzas estratégicas. Su vida se llenó de reuniones interminables, viajes de negocios y eventos sociales, aunque parecía que todo estaba bajo control. Las noches de insomnio y las decisiones apresuradas comenzaban a acumular estrés y pequeñas grietas en la estructura de su empresa. A mediados del segundo año, la empresa había alcanzado un punto crítico, había crecido tan rápido que los errores operativos empezaban a aparecer. Sistemas que antes funcionaban sin problemas comenzaron a colapsar bajo la demanda, empleados se sentían sobrecargados y algunos proyectos comenzaron a retrasarse. Diego, confiado en su capacidad de controlarlo todo, minimizó las señales de alerta. Creía que su visión y liderazgo eran suficientes para superar cualquier desafío, sin darse cuenta de que la velocidad del crecimiento también podía ser su mayor enemigo. En un día aparentemente normal, Diego revisaba los informes de rendimiento mientras preparaba una presentación para posibles inversionistas internacionales. Todo parecía marchar bien hasta que comenzaron a aparecer alertas críticas en la plataforma: errores en los algoritmos de conexión, fallas en el sistema de pago y reportes de clientes insatisfechos. Al principio pensó que era un fallo menor que su equipo solucionaría rápidamente. Sin embargo, al profundizar en los datos, descubrió algo aterrador: los errores no eran temporales, eran sistémicos, y podían afectar a miles de usuarios en cuestión de horas. La sensación de control que Diego había tenido desde el inicio comenzó a desmoronarse. Se dio cuenta de que su imperio, construido con tanto esfuerzo, podía colapsar en cuestión de horas. Su intuición le decía que debía actuar rápido, pero la magnitud del problema era abrumadora. Cada decisión tomada hasta ese momento, cada apuesta por crecimiento acelerado, cada confianza ciega en sistemas y socios, lo había llevado a este punto. Mientras corría de oficina en oficina, llamando a ingenieros y revisando líneas de código, Diego comprendió que el ascenso meteórico de su imperio tecnológico estaba al borde del colapso.
La primera parte de su historia termina aquí con un hombre joven, brillante y ambicioso, enfrentando su mayor desafío, salvar en un solo día todo lo que había construido con años de esfuerzo y pasión. La crisis y el colapso. El día que Diego Morales descubrió los errores críticos en su plataforma comenzó como cualquier otro. Pero pronto se transformó en una pesadilla que cambiaría su vida para siempre. Lo que inicialmente parecía un fallo técnico menor se convirtió en un efecto dominó imposible de controlar. Las transacciones fallaban, las empresas clientes reportaban pérdidas, y los sistemas de seguridad mostraban vulnerabilidades que podrían comprometer información confidencial de miles de usuarios. Diego reunió a todo su equipo de ingenieros y analistas. La tensión era palpable. Nadie había visto un problema de esta magnitud en la empresa. Cada intento de solución revelaba más fallas, y el reloj avanzaba implacable cada hora que pasaba. La reputación de la empresa se deterioraba y los usuarios comenzaban a perder confianza. La ansiedad se reflejaba en los rostros de todos. Diego estaba consciente de que, en cuestión de horas, su imperio tecnológico podía desaparecer por completo. Mientras corría de reunión en reunión, Diego se enfrentaba también a decisiones estratégicas que antes parecían fáciles. Inversionistas internacionales llamaban preguntando por el estado de la empresa. Algunos ya sospechaban de los problemas y exigían explicaciones inmediatas. La presión aumentaba y la adrenalina de Diego no bastaba para mantener la calma. Se dio cuenta de que había confiado demasiado en sus propios instintos y que, en un imperio en crecimiento acelerado, ningún genio podía controlarlo todo solo. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir rumores en redes y medios especializados. Los primeros clientes afectados publicaron quejas en línea, algunos con pruebas de pérdidas económicas significativas. En cuestión de horas, la empresa pasó de ser vista como un ejemplo de innovación tecnológica a un caso de alerta en el sector. Un desastre que muchos empezaban a analizar con detalle. La presión mediática y empresarial se unió al colapso técnico, y Diego sintió por primera vez en años el peso real de la responsabilidad que había asumido. Mientras el día avanzaba, los problemas se multiplicaban. Socios que antes eran aliados empezaron a cuestionar su liderazgo, algunos buscando proteger sus propios intereses en medio del caos. Diego comprendió que no solo estaba enfrentando un fallo técnico, sino también una cadena de decisiones y dependencias que lo habían puesto al límite. Cada decisión tomada en los últimos años, cada confianza depositada en sistemas, socios y estrategias de crecimiento rápido, ahora estaba cobrando factura. Intentó implementar soluciones de emergencia, activar servidores alternativos, contactar proveedores externos y reorganizar al equipo en tiempo récord. Pero por más que se esforzaba, los errores parecían reproducirse a una velocidad que superaba la capacidad de reacción de la empresa. Cada intento de reparación solo parecía revelar nuevos problemas. Y Diego se dio cuenta de que la magnitud de la crisis estaba más allá de cualquier previsión que hubiera hecho en sus años de éxito. A medida que la tarde se convertía en noche, el colapso se volvió inevitable. Los clientes comenzaron a cancelar contratos, los medios de comunicación reportaban pérdidas millonarias, y los inversionistas exigían reuniones urgentes para decidir el futuro de la compañía. Diego, sentado frente a su computadora, revisaba cifras que antes lo llenaban de orgullo, balances que ahora reflejaban pérdidas catastróficas en cuestión de horas. La sensación de impotencia era absoluta. En medio del caos, Diego también experimentó la soledad que acompaña a la responsabilidad absoluta. Amigos y asesores que lo habían rodeado durante años desaparecieron ante la crisis y aquellos que permanecían estaban igualmente afectados, incapaces de revertir lo que ya estaba ocurriendo. La lección se hacía dolorosamente clara. El ascenso meteórico que había logrado con esfuerzo y visión también lo había dejado vulnerable a la caída más abrupta y imaginable. Mientras el día llegaba a su fin, Diego Morales entendió que había perdido gran parte de lo que había construido. El imperio tecnológico que representaba innovación, ambición y éxito ahora estaba manchado por errores, pérdida de confianza y decisiones precipitadas. El orgullo, la fama y la ilusión de control absoluto se desvanecían lentamente, dejando espacio para una realidad que ningún emprendedor desea enfrentar. El imperio podía desaparecer en un solo día. Diego miraba la ciudad desde la ventana de su oficina, contemplando la magnitud de la caída. La oscuridad de la noche reflejaba no solo la caída de su empresa, sino también la fragilidad de cualquier éxito logrado sin preparación para las crisis. Cada decisión pasada, cada apuesta arriesgada, cada confianza mal depositada ahora se materializaba en una lección dura y definitiva sobre la ambición y la vulnerabilidad del éxito. La reconstrucción y la lección del fracaso. El día que Diego Morales perdió gran parte de su imperio tecnológico fue solo el principio de un proceso mucho más profundo. La caída había sido rápida, casi absoluta, pero la verdadera prueba no era la pérdida económica, sino la capacidad de enfrentar las consecuencias, aprender y levantarse nuevamente. Mientras revisaba los balances y escuchaba los informes de los clientes, Diego comprendió que su visión había sido brillante, pero que la falta de preparación ante crisis lo había llevado al borde del abismo.
Al principio, la frustración y la culpa eran abrumadoras. Cada error pasado parecía un peso imposible de cargar, decisiones apresuradas, confianza ciega en socios y sistemas. Y la prisa por crecer demasiado rápido habían provocado la caída. Diego se dio cuenta de que el éxito no se mide solo por la riqueza acumulada, sino por la capacidad de sostenerla y adaptarse ante la adversidad. Esta fue una lección que nadie le había enseñado en los años de celebraciones y reconocimientos. Poco a poco, Diego comenzó a reconstruir su enfoque, analizó cada fallo con detalle, revisó contratos, mejoró la arquitectura tecnológica de la plataforma y fortaleció su equipo de trabajo. Aprendió a delegar responsabilidades críticas, a escuchar más opiniones y a no tomar decisiones impulsivas. Cada acción estaba dirigida no a volver a crecer rápidamente, sino a crear un imperio sostenible donde la innovación y la prudencia caminaran juntas, en paralelo. Tuvo que enfrentar también las consecuencias personales de la caída. Amigos que lo habían acompañado en sus años de éxito se habían alejado. Inversionistas perdieron confianza y algunos socios buscaron culparlo para salvar sus propios intereses. Diego entendió que el fracaso no solo afectaba a su empresa, sino también las relaciones humanas que había construido a lo largo de su carrera. Aprendió a discernir quiénes eran verdaderos aliados y quiénes solo estaban interesados en el brillo del éxito. Con el tiempo, Diego logró estabilizar su empresa, aunque nunca recuperó completamente el imperio que había construido en días de gloria. Sin embargo, lo más importante no fue la recuperación económica, sino la transformación personal. Comprendió que los errores son inevitables, que la ambición sin estrategia puede ser peligrosa y que la resiliencia, la paciencia y la sabiduría son más valiosas que cualquier fortuna temporal. La historia de Diego Morales se convirtió en un ejemplo para emprendedores y visionarios en todo el mundo. El ascenso meteórico, la caída súbita y la reconstrucción consciente demostraban que el verdadero valor de un emprendedor no está en sus ganancias momentáneas, sino en su capacidad de aprender de cada desafío. Cada conferencia, cada entrevista y cada artículo que hablaba de él resaltaba esta lección universal: el éxito es efímero si no se construye sobre bases sólidas, pero la resiliencia transforma la caída en aprendizaje eterno. Finalmente, Diego reflexionaba a menudo sobre aquel día que casi destruye todo lo que había logrado. Ya no era el joven confiado que pensaba que podía controlar cada detalle con intuición. Ahora era un líder consciente de la fragilidad del éxito, dispuesto a planificar, escuchar y adaptarse. La caída no lo derrotó, lo transformó, y eso fue lo que realmente consolidó su legado. Si te gustó esta historia y quieres conocer más relatos de fortuna, ambición y caída, suscríbete a Drama Fortuna y deja tu like. Cada historia está hecha con inteligencia artificial, con narración, imágenes y animaciones originales para que disfrutes de relatos dramáticos y educativos 100% ficticios pero impactantes.